Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. El muerto respira 1. Capítulo 1. Un muerto respirando. El camión venía de la izquierda. Ni señal, ni claxon. Solo la pared blanca del panel lateral de un camión llenando la ventana del conductor, y luego nada. Ni oscuridad. Ni paz. Simplemente nada, como cuando un interruptor corta la luz. Y luego otro dolor. Un dolor diferente. Primero los pulmones. No la punción limpia de un choque, sino algo más lento, más profundo, como respirar a través de cemento húmedo. Su pecho se agitó y produjo un sonido que no era exactamente una tos, sino más bien como algo que se desgarraba. La sangre le manchó la parte posterior de los dientes, espesa y cobriza. Estaba tumbado boca arriba. Debajo de él había una camilla sin colchón, solo una estructura de alambre, y algo áspero estaba doblado bajo su cabeza. Una luz gris se filtraba a través de un techo de chapa ondulada, remendado con láminas de plástico donde antes había agujeros. No era el gris de una mañana nublada, sino un gris más plano, más antiguo, como si el cielo hubiera olvidado lo que era el azul. Intentó incorporarse. Le temblaban los brazos. Sentía los músculos como si le hubieran sido prestados. Ellos eran. El refugio era una sola habitación sostenida por la desesperación y alambre. Estantes de latas oxidadas a lo largo de una pared. Una radio muerta. Una mesa con un contador Geiger agrietado que marcaba el ritmo de una canción que nadie quería oír. Sus manos, las del cuerpo, estaban envueltas en vendas amarillentas en los bordes. Donde terminaban las vendas, la piel estaba moteada de púrpura y amarillo, hematomas profundos que no tenían nada que ver con el impacto. Quemaduras por radiación. De esas que actúan desde dentro hacia afuera. Se quedó mirando esas manos durante un buen rato. Entonces se levantó, porque la alternativa era quedarse allí tumbado hasta que el cuerpo terminara de morir sin él, y eso le parecía un desperdicio de lo que estuviera sucediendo. La puerta de chapa ondulada sobre una bisagra se abrió de golpe y le reveló Filadelfia. O lo que quedaba de ello. Había visto imágenes de Chernóbil, de las ciudades de la zona de exclusión congeladas en pleno abandono. Esto era peor. Los rascacielos seguían en pie, pero sus ventanas eran huecos oscuros, la vegetación colonizaba las fachadas, manzanas enteras reducidas a campos de escombros que las malas hierbas no se habían molestado en reclamar. Una valla publicitaria de un banco que no reconocía colgaba ladeada, con el rostro de un hombre sonriente medio desfigurado por los años. Coches aparcados en la calle de abajo, no abandonados por el pánico, no accidentados, simplemente aparcados, porque quien los aparcó había dejado de volver. Musgo en los capós. Enredaderas en los pasos de rueda. Ningún movimiento. Nada más grande que un cuervo picoteando algo en la carretera de abajo. El contador Geiger que llevaba en el bolsillo lo había cogido sin pensarlo, por un acto reflejo marcaba 0,4 milisieverts. Elevado. Lo suficientemente alto como para que cada minuto al aire libre tuviera un coste. Se subió la bufanda del muerto hasta cubrirse la cara y se quedó de pie en la azotea del refugio, mirando el horizonte. Él conocía ese horizonte. No por haber estado aquí. Por la pantalla del televisor. Por el sofá de su apartamento, por el agotamiento que le produce un servicio de streaming a las 2 de la mañana, cuando debería estar durmiendo. La Filadelfia pospandemia. El escenario de 2043 que la serie utilizaba siempre que necesitaba recordarnos lo que estaba en juego. 12 monos. La serie de sci-fi. 4 temporadas. La que tiene un final feliz. Excepto que no era un espectáculo. El cuervo se levantó del coche cubierto de musgo y se alejó volando. El contador Geiger hizo clic. Los pulmones del muerto dolían con cada respiración. 7.000 millones de muertos. El 93% de la población humana, aniquilada por el calavirus entre 2016 y 2034. Los supervivientes se dedicaron a luchar por las sobras durante los años siguientes. Estas calles vacías no fueron desiertas por la guerra, sino porque, tan adentro de las zonas afectadas, ya no quedaba nada por lo que luchar. Llevaba puesto el cuerpo de alguien que había estado muriendo solo en ese refugio, y no tenía ni idea de cuánto tiempo le quedaba. Días, probablemente. Las quemaduras por la radiación, el sabor a sangre que seguía sintiendo, el precio que había pagado por subir al tejado. Días, no semanas. De acuerdo, dijo en voz alta. Voz áspera. Más grave que la suya.
La palabra salió con un crujido sordo. Se tocó la cara. Ángulos distintos. Mandíbula más ancha. Una barba que no se había dejado crecer. Pómulos más prominentes de lo que recordaba haber tenido. Presionó 2 dedos contra el puente de una nariz que se había roto al menos una vez y había sanado torcida, y se encontraba en el techo de un refugio para muertos entre las ruinas de Filadelfia 30 años después del fin del mundo, y se rió. Comenzó como un solo sonido y se dividió en varios, y en algún punto intermedio le empezaron a arder los ojos, y reía y lloraba a la vez, presionando dedos prestados contra un rostro prestado. Porque ¿qué más podía hacer? El cuervo regresó y lo observó desde una cornisa cercana. Se secó la cara con la bufanda del muerto y volvió a entrar. Todavía estaba revisando los suministros del refugio: 3 latas sin etiquetar, un cuchillo con la punta rota, un encendedor que funcionó al tercer intento cuando comenzó el dolor. Ni el dolor de pulmón. Ni el dolor por radiación. Esto ocurría bajo el esternón y se movía como si se clavara un anzuelo. Un tirón brusco, seguido de una tensión sostenida, como una línea de pesca tensada y sujeta. La sensación se dirigía hacia el norte y ligeramente hacia el oeste, lo cual no significaba nada geográficamente, pero su cuerpo giraba hacia ella sin su consentimiento, como una brújula que busca el norte. Se quedó de pie en medio del suelo del refugio y presionó ambas manos contra su pecho. Algo estaba sucediendo en otro lugar. Alguien estaba alterando violentamente el tejido del tiempo, y lo que fuera que ahora era, estaba programado para registrarlo. Ese era el vínculo, aunque aún no encontraba la palabra para describirlo. Una conexión viva entre él y la huella temporal de Cole, como 2 instrumentos afinados a la misma frecuencia. Cuando Cole se movía en el tiempo, la resonancia viajaba a través de la línea. Sin control alguno. Sin interruptor de apagado. Solo la atracción, insistente como la gravedad. Tuvo quizás medio segundo para pensar en Cole antes de que el mundo se rompiera. No era como caer. No era como nada para lo que tuviera palabras. El refugio se invirtió, las paredes se convirtieron en conceptos en lugar de superficies, y fue arrastrado. Esa era la única palabra precisa a través de una sensación que era simultáneamente gélida y la ausencia total de toda sensación, a través de un sonido como frecuencias que ningún oído humano estaba diseñado para procesar, a través de un callejón. Hormigón. Húmedo. El olor a gases de escape, basura y grasa de restaurante lo golpeó como una pared, y estaba de rodillas sobre un asfalto sólido, sin irradiar y que claramente no era de 2043. Sus pulmones prestados se paralizaron. Tosió hasta que su visión se nubló por los bordes, apoyó la frente en el suelo frío y respiró a pequeños chasquidos hasta que su corazón dejó de latir. Al levantar la cabeza, vio un contenedor de basura. Pintura verde, óxido alrededor de la base, una pegatina de una empresa de suministros para restaurantes. Una escalera de incendios arriba. Más allá de la entrada del callejón, la calle conservaba el milagro cotidiano de las farolas funcionando. Y gente. 2 de ellos, a lo lejos, caminando sin máscaras antigas ni contadores Geiger. Se sentó sobre sus talones, aún temblando, y se revisó las manos. Las quemaduras por radiación seguían ahí. El cuerpo prestado lo había acompañado. El daño no se había reiniciado. Pero el año sí. El olor a gases de escape. Las farolas. El zumbido característico de una ciudad que aún tenía electricidad porque la civilización seguía intacta. El número de teléfono que aparecía en la etiqueta de suministros para el restaurante tenía el prefijo 215. Filadelfia. Sigue siendo Filadelfia. 30 años antes. Superando el dolor en su pecho, extendió la mano y encontró el gancho. Seguía allí, más silencioso ahora, sin tirar, simplemente presente. Un segundo pulso detrás de su esternón. En algún lugar de esta ciudad, James Cole está paseando en 2013 y no tiene ni idea de que yo existo. Las farolas se reflejaban en un charco cerca de la entrada del callejón. Un coche pasó, sus faros iluminando el pavimento de ladrillo. La cuerda se tensó. No es difícil. Es más bien como si alguien probara una línea, comprobando que seguía configurada. Cole se estaba moviendo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Fragmento de sombra. Capítulo 2. Astilla de sombra. El cable no daba instrucciones. No hacía falta. Tiraba como la aguja de una brújula, no hacia el norte, sino hacia el único punto de la ciudad donde el tiempo parecía más fresco, donde las moléculas aún no se habían asentado del todo tras la perturbación de una llegada.
Salió del callejón y se dejó guiar, con las manos en los bolsillos, moviéndose con la despreocupada deliberación de un hombre que había decidido que aparentar saber a dónde iba era más barato que saberlo realmente. Las quemaduras por radiación bajo sus vendajes dolían con cada paso. Sus pulmones le permitían caminar a un 70% de su capacidad. Apenas lo suficiente, siempre y cuando no se esforzara demasiado. Enero, por el frío. Podía ver su aliento. Las calles estaban lo suficientemente concurridas como para que una persona más con ropa abrigada no llamara la atención, lo cual era bueno, porque la ropa de carroñero de 2043 no encajaba bien con la moda del siglo XXI. Se ajustó el abrigo del muerto y siguió con la mirada la aguja clavada en su pecho. 40 minutos y 12 cuadras lo llevaron al edificio de los CDC. Conocía la geografía de la serie lo suficientemente bien como para reconocerla a simple vista, aunque las tomas de establecimiento nunca le habían mostrado la vista a nivel de calle. El edificio tenía un cierto aire institucional. Cristal y acero, la estética clínica de la ciencia gubernamental, iluminado cálidamente desde el interior contra la oscuridad invernal. Un vestíbulo visible a través de las puertas principales. Un mostrador de seguridad. Y James Cole estaba al otro lado de la calle, observándolo. Rowan se detuvo en la esquina. Cole era más bajo de lo que las decisiones de producción de la serie lo habían hecho parecer, o tal vez simplemente más compacto, como suele suceder cuando uno finalmente conoce a alguien fuera de la pantalla. Vestía un abrigo oscuro y sus ojos oscuros recorrían la entrada del edificio con la concentración de un hombre haciendo cálculos matemáticos en tiempo real. No parecía un viajero del tiempo. Parecía alguien a quien le habían dado un trabajo en el que no creía del todo y que, aún así, había decidido hacerlo. 30 metros. Esa era la distancia que los separaba. Rowan se quedó en la esquina. Cole cruzó la calle. Le mostró algo al mostrador de seguridad. Rowan no pudo ver qué era desde allí y desapareció dentro. El vestíbulo fue visible durante unos minutos a través del cristal. Cole en el mostrador, luego moviéndose, el guardia distraído brevemente. Entonces el ascensor lo engulló. Tenía un conocimiento perfecto de lo que sucedía dentro de ese edificio en ese preciso instante. Podría haber repasado la escena paso a paso. Cole encontrando a la doctora Cassandra Raille en la sala de conferencias, su oficina de donde la habían sacado. La conversación. Su escepticismo profesional, su insistencia directa. El reloj. Ella ya se lo había dado en algún momento de su futuro, que de alguna manera era también su pasado y el presente de Cole a la vez, un nudo causal que le provocaba dolor de cabeza si lo miraba directamente. Sabía más o menos lo que llevaba puesto. Sabía qué frase la haría retroceder. Se quedó en la esquina, observando el vestíbulo, sin entrar, porque ¿qué iba a decir? Estaba allí porque la astilla de Cole lo había arrastrado como un barco arrastra un trozo de escombro a su paso. No por ningún plan ni preparación, ni con recursos, ni aliados, ni una historia que resistiera 30 segundos de interrogatorio. Estaba allí porque, al parecer, el universo había decidido que estaba conectado a la frecuencia temporal de Cole, y Cole había saltado, y por lo tanto él también había saltado. Ese era el vínculo. Una conexión involuntaria entre su presencia y los movimientos de Cole a través del tiempo. Cole se fragmenta en algún lugar, y Rowan es arrastrado con él. Sin necesidad de consentimiento. Sin control alguno. Por ahora. Archivó ese problema en la carpeta mental correspondiente y observó el vestíbulo. 20 minutos después, salió Cole. Algo se había asentado en él. No resuelto del todo, pero sí archivado. Misión cumplida. Se dirigió a la calle con determinación, y Rowan lo siguió desde la acera opuesta con la distancia de quien lleva mucho tiempo intentando pasar desapercibido. Cole se detuvo. Miró al cielo a través de él, sin fijarse en nada en concreto durante 3 o 4 segundos. La acera donde Cole había estado parado se convirtió simplemente en una acera. Ningún efecto dramático. Ninguna distorsión visible. Ningún sonido. En un instante Cole estaba allí, al siguiente ya no, y la única evidencia de que algo había sucedido era el aire frío que se movió brevemente para llenar el espacio vacío. Rowan tuvo un segundo para pensar no antes de que el gancho en su pecho se convirtiera en un cable, y el cable en un cabrestante, y el cabrestante no pidió permiso. Cayó de rodillas sobre el barro helado y la hierba seca. El impacto le atravesó las rótulas, luego las palmas de las manos, y el frío del suelo le recorrió los brazos. Sus pulmones, que le habían sido prestados, se le cerraron. Permaneció acurrucado en el suelo durante un largo rato, tosiendo hasta que algo metálico le golpeó la garganta.
Entonces escupió y se incorporó apoyándose en brazos temblorosos. El desplazamiento temporal afectó de manera diferente al estado del cuerpo. La primera vez, el shock había amortiguado los daños. Ahora su organismo ya estaba comprometido. Pulmones dañados, función inmunológica paralizada, médula ósea funcionando de forma anómala, y el salto había puesto al descubierto cada una de esas deficiencias y las había exacerbado. Vomitó. Principalmente bilis. Lo hizo y escupió el resto sobre la hierba seca. El cielo sobre él era extraño. Plano y sin estrellas, y la calidad del aire en su rostro reflejaba esa ausencia particular, una atmósfera menos densa, o algo alterado en su composición química que había notado la primera vez. El contador Geiger en su bolsillo marcaba más rápido que en el callejón de 2013. De vuelta. 2043. A través de una arboleda rala, 20 metros más adelante. Una valla de tela metálica rematada con alambre grueso. Más allá, edificios sólidos como búnkeres iluminados a intervalos con luces perimetrales. El zumbido de un generador proviene de algún lugar. Proyecto Splinter. El fragmento de Cole lo había devuelto al lugar de donde había salido dentro de las instalaciones. Rowan había sido depositado aproximadamente en el mismo código postal. Lo suficientemente cerca como para que las leyes de la física del universo lo confirmaran, pero no lo suficientemente cerca como para que importara. Se puso de pie y se mantuvo en pie. El frío se hacía sentir. El contador subía poco a poco. Estaba dentro de la zona de lluvia radiactiva y el reloj biológico seguía corriendo. Se giró hacia la valla y repasó mentalmente lo que recordaba. Los guardias, las patrullas, la actitud de Proyecto Splinter hacia los extraños. Jones dirigía las instalaciones con la paranoia de quien entendía que la información era un arma y que cualquiera que se acercara a su perímetro era una amenaza o un recurso. La distinción siempre era suya. Iba a tener que tener mucho cuidado con lo que decía y en qué orden. Presionó los dedos contra su esternón. El cable se había vuelto a silenciar. Estaba presente, simplemente en silencio, una frecuencia de fondo, la línea se aflojaba cuando Cole nos movía. Permaneció allí de pie, en la oscuridad y el frío, un momento más. Entonces dijo su nombre. Solo para escuchar cómo sonaba cuando ella no sabía que él existía. Cassie. 50 metros al este, una linterna de patrulla barría la línea de árboles. Se cayó. Tumbado en la hierba helada, con el abrigo bien ajustado y la barbilla baja. El rayo se movió en un arco lento, metódico, experimentado, el barrido de alguien que ya había encontrado cosas en la oscuridad y sabía que debía ser minucioso. Alcanzó su posición y pasó 3 metros a su derecha. Se quedó tumbado. Contó sus respiraciones. La patrulla completó su recorrido y la luz se retiró hacia las instalaciones. 1 minuto completo. Luego se incorporó y empezó a buscar mejor cobertura, porque iba a necesitar vigilar esa valla durante un rato, y hacerlo sin quedar expuesto. Una rama se rompió detrás de él. No es viento. Es peso. Se quedó muy quieto. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. La apuesta del carroñero. Capítulo 3. La apuesta del carroñero. Levantó las manos antes de que se lo dijeran. Ambos brazos, lentos, elevados lo suficiente como para disipar cualquier duda sobre su intención, con las palmas hacia afuera con una deliberación que decía: he pensado en esto más tiempo que tú. Se giró hacia el sonido. 2 guardias. Uno con un rifle apuntando, el otro con una linterna que le dio de lleno en la cara y se quedó allí. Equipo militar de segunda mano, remendado una y otra vez, mantenido por la escasez más que por las cadenas de suministro. Su postura era la de quienes habían disparado primero antes y no se arrepentían. Identifíquense, dijo el que portaba el rifle. Mi nombre no importa ahora mismo, dijo Rowan. Lo que importa es que sé lo que estás haciendo dentro de esa valla, y sé por qué no funcionará a menos que cambies de estrategia, y tengo quizás 72 horas antes de que este cuerpo termine lo que la radiación empezó. Así que me gustaría sugerirte que me lleves con el Dr. Jones. La linterna no vaciló. Es un carroñero, dijo el segundo guardia. Un moribundo. La mirada del primer guardia se posó en las manos de Rowan, aún alzadas, con las vendas visibles incluso bajo el intenso rayo blanco. Miren sus manos. Sé lo del ejército de los 12 monos, dijo Rowan con voz monótona y silenciosa, observándolos a ambos en busca de la señal que le indicaría el rumbo que tomaría la conversación. Sé lo del calavirus. Sé el nombre del hombre que financió su desarrollo inicial y conozco la ubicación de una instalación que llevan 6 meses buscando.
Llévenme con Jones, o no, y dentro de 6 meses descubrirán cuánto les costó dejarme morir en la tierra. Los guardias intercambiaron una mirada por encima del cañón del rifle. Esperó. Con los brazos aún en alto. Los pulmones chasqueando con cada respiración. Markridge, dijo Rowan. Leland Goines. La habitación de la noche. El barril cayó. Doctora Katarina Jones, sala de operaciones del proyecto Splinter. El crujido de la radio la alcanzó antes de que la voz del guardia se convirtiera en palabras, y Jones dejó el informe que estaba anotando y cruzó a la estación de comunicaciones en 4 pasos. Dice que conoce la habitación nocturna. Por su nombre. Quiere verte directamente. Se quedó de pie con una mano sobre la consola de la estación y mantuvo el rostro impasible mientras las implicaciones se iban ordenando. La sala nocturna estaba clasificada por encima de todo lo demás en las instalaciones. Su personal superior la conocía por un código operativo. Los recién llegados no oían su nombre durante meses, e incluso entonces, solo aquellos que habían demostrado ser dignos de confianza conocían la importancia de lo que representaba. Esa era la norma, y ella la había redactado, y la había redactado precisamente por momentos como este. Un extraño que aparecía de la nada, pronunciaba las palabras adecuadas y exigía algo a cambio. ¿En qué estado se encuentra?, preguntó ella. Quemaduras por radiación. De gravedad intermedia como mínimo. Le quedan quizás unos días. Un hombre moribundo con un vocabulario rebuscado. Aquello era o bien lo más peligroso con lo que se había topado este mes, o bien lo más útil, y la diferencia entre ambos resultados dependería por completo de lo que dijera a continuación. Tráiganlo, dijo. Con escolta completa. Quítenle todo lo que lleve encima. Y averigüen si tiene nombre. Regresó a su escritorio y miró el informe sin leerlo. Alguien había encontrado su perímetro con las palabras adecuadas. El momento no era propicio para una coincidencia. Tampoco lo era para un agente infiltrado. El ejército de los 12 monos no solía enviar agentes que estuvieran muriendo por la exposición a la radiación, porque el ejército tenía recursos, y los recursos significaban agentes operativos. Lo que la dejaba en la categoría que le resultaba más inquietante. La autenticidad. Giró el bolígrafo entre sus dedos y esperó. El hombre que llevaron a su oficina se parecía exactamente a la descripción. Tenía unos 30 y tantos años, o al menos tenía esa edad antes de que la radiación lo afectara. Las vendas en sus manos eran de hacía unos días. Su abrigo era de esos que se usan en zonas desoladas. El tipo de ropa que se usa por necesidad, no por elección. Se movía con la cautela y la economía de alguien que sufre un dolor constante y decide no demostrarlo, lo que le decía algo sobre su estado habitual. El problema residía en sus ojos cuando la miraba. No era amenazante. No era el cálculo desesperado de un hombre que se queda sin opciones y trata de no demostrarlo. Simplemente, atento. El tipo de atención que sugería que se había formado varias opiniones concretas sobre ella antes de que dijera una palabra, y estaba esperando a ver cuán acertadas eran. Eso no le gustó. Siéntate, dijo ella. Se sentó. Ella permaneció de pie. Empezó con los puntos clave que había preparado durante el paseo. Markridge era una empresa. Información pública si se sabía dónde buscar. Goines tenía un historial psiquiátrico que, técnicamente, era accesible. Dijo esto. Observó su rostro mientras lo decía, buscando el gesto de sobresalto que le indicaría que había exagerado una jugada débil. Su rostro no sirvió para nada. El Nightron no es de dominio público, dijo. No dijo. No lo es. Entonces. Él la miró fijamente y guardó silencio por un instante. Ella pensó que no estaba calculando su respuesta, sino decidiendo cuánto tiempo dedicarle. Tengo un conocimiento detallado de la estructura operativa del ejército. Personal clave. Cronogramas aproximados para varias actividades importantes. Información que, de ser precisa, le sería de gran utilidad. Si es cierto. Lo verificarías. Eso es lo que esperaría. ¿Qué deseas? Tratamiento. Retiró las vendas lo suficiente para mostrarle lo que había debajo. El paisaje moteado de color púrpura amarillento de la intoxicación por radiación intermedia, el tipo de daño que parecía como si algo lo hubiera estado quemando lentamente desde adentro hacia afuera. Extendió las manos para que ella pudiera ver, y luego las volvió a cubrir. Cualquier medicamento o equipo médico que tengan para tratar la exposición a la radiación. Un lugar limpio donde dormir. Necesito estar vivo en una semana. Eso es todo. Por ahora. Observó las manos. No con compasión.
Hacía años que había aprendido que la compasión en las negociaciones era una moneda de cambio que solo funcionaba en una dirección. Las observó como gatos. Un carroñero moribundo dijo aparece en mi perímetro con un vocabulario clasificado justo cuando mis operaciones están en un punto crítico. ¿Entiendes por qué no te otorgo mi confianza de inmediato? Serías incompetente si lo hicieras, dijo. No pido confianza. Pido suero intravenoso y una camilla. La confianza es otro tema. La fuente de su información. Cuando esté segura de que sobreviviré a esto, podremos hablar sobre lo que te contaré y lo que no te contaré al respecto. El bolígrafo dejó de moverse entre sus dedos. Había interrogado a personas entrenadas para resistirse a los interrogatorios. Había tratado con agentes del ejército cuyas coartadas habían sido meticulosamente elaboradas durante meses. Las señales siempre eran las mismas. O bien ofrecían demasiados detalles demasiado rápido, o bien guardaban silencio donde deberían. Este hombre no hacía ninguna de las dos cosas. Le proporcionaba información específica en cantidades precisas y establecía límites claros desde el principio, lo cual era propio de alguien con un activo real que proteger, no uno inventado. Eso no lo hacía seguro. Lo hacía más peligroso que un mentiroso. Se dirigió a la puerta y la abrió. Servicios médicos, le dijo al guardia que estaba afuera. Traigan a Whitley. La sala médica olía a desinfectante de verdad. Un producto químico penetrante, auténtico. Una camilla con un colchón de verdad. Un mostrador con filas ordenadas. Jones permanecía en la puerta mientras Whitley trabajaba. Manos tranquilas, movimientos precisos, la vía intravenosa colocada con la eficiencia de alguien que lo hubiera hecho en peores condiciones. No estarás desprevenida, dijo. No esperaba estarlo. Cuando estés estable, hablaremos. No según tu horario, sino el mío. La miró desde la camilla, con la vía intravenosa pegada al dorso de la mano derecha. Bien. Y Rowan. Usó el nombre que el guardia le había dicho. Observó si reaccionaba. No lo hizo, lo que significaba que o era auténtico o era un nombre falso que había usado el tiempo suficiente como para que ya no lo pareciera. Descubriré cómo sabes lo que sabes. Probablemente, dijo. Lo dejó con Whitley y el guardia y regresó caminando hacia la sala de operaciones. La solución salina llegó a su torrente sanguíneo fría y limpia, y Rowan exhaló. Vivir mañana. Eso era todo lo que significaba ahora mismo. Un problema inmediato que había pasado de crítico a manejable. Las quemaduras aún dolían. Los pulmones seguían emitiendo ese gorgoteo con cada respiración. Pero morir solo en el páramo ya no era el desenlace más probable, y en la jerarquía de mejoras disponibles para él, eso ocupaba un lugar muy alto. Whitley terminó su trabajo y se dirigió al mostrador sin decir palabra. Un silencio profesional, propio de años en un lugar donde la gente tenía asuntos más urgentes que atender que llenar el silencio. El guardia de afuera era visible a través de la pequeña ventana de la puerta, armado y presente. Rowan se quedó mirando al techo y se permitió respirar un rato. A través del hueco entre el hombro del guardia y el marco de la puerta, el pasillo se abría a una vista parcial del área principal de operaciones de las instalaciones. La había vislumbrado al entrar. La configuración del equipo, la disposición del personal, el centro de gravedad alrededor del cual se orientaba todo lo demás en la sala. La silla astillada. Desde allí podía divisar su borde. Era inconfundible por la forma en que la habitación se organizaba a su alrededor, por el cuidado y la atención que se prestaban a todo lo que se encontraba a menos de 3 metros. La silla que lo había transportado a través del tiempo 2 veces en las últimas 24 horas, no porque la hubiera elegido, sino porque estaba conectado al hombre que la usaba. Un hombre está siendo ayudado a entrar por 2 técnicos. La postura. La complexión. La forma en que Cole se acomodó en la silla con la aceptación natural de alguien para quien esto ya había dejado de ser extraordinario. El cable cobró vida. No era el leve pulso de fondo de las últimas horas. Era la resonancia completa. Ambas manos se dirigieron automáticamente a su pecho, presionando firmemente contra su esternón, y la vibración ascendió por sus costillas hasta su garganta como una cuerda pulsada que encuentra su frecuencia. El equipo en el quirófano cambió de tono. Podía oírlo a través de las paredes. Cole recorrió con la mirada la sala de operaciones una vez el rápido vistazo de un hombre que comprueba sus salidas por costumbre y siguió adelante sin detenerse. Todavía no. Rowan permaneció inmóvil. Mantuvo las manos planas sobre el pecho. Mantuvo una respiración regular. Cole miró fijamente al frente. Los técnicos retrocedieron. El terreno de juego se elevó. La cuerda se tensó.
Rowan cerró los ojos y se preparó para el tirón. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Pasajero reacio. Capítulo 4. Un pasajero reacio. La infusión de solución salina deja de ser relevante a las 23:47. Es entonces cuando Cole cruza las instalaciones, y Rowan tiene aproximadamente 4 segundos de aviso antes de que el mundo deje de cooperar. Esta vez, la conexión entre su esternón y donde quiera que esté Cole no se establece suavemente. Se tensa bruscamente como un cable bajo una carga repentina, y todo el cordón se pone rígido de golpe. Su cuerpo se mueve hacia la ventana antes de que pueda prepararse. La vía intravenosa aún en su mano, aún enhebrada hasta la bolsa en el soporte tira con él, y entonces la aguja se desprende, y entonces no hay nada en el universo excepto frío, y la aplastante sensación de ser arrastrado a través de un espacio que no fue construido para ser arrastrado. Baltimore. Cayó sobre hormigón mojado en un muelle de carga detrás de un edificio que no reconoció, de rodillas y con las palmas de las manos apoyadas en el suelo. La vía intravenosa colgaba del dorso de su mano derecha, con una pequeña gota de sangre donde la aguja se había soltado. El frío aire otoñal lo golpeó. Era el anochecer de 2015 y llevaba una bata de hospital debajo del abrigo del difunto, con un hematoma que se extendía donde le habían colocado la vía intravenosa 2 horas antes. Me dolía todo. La sensación de desorientación temporal era similar a la de estar dentro de un vehículo conducido a gran velocidad por otra persona, sin previo aviso en las curvas. Tiró del sedal que colgaba, presionó la palma de la mano contra el pinchazo hasta que dejó de hacerlo y miró a su alrededor. El muelle de carga daba a una calle con farolas en funcionamiento. Al otro lado de la calle, en un bar, sonaba música de verdad. 2 personas esperaban en un paso de peatones con ropa que no parecía hecha a la ligera. Pasó un autobús. Cada vez que llegaba al año 2015, lo vivía de forma diferente. Hizo balance. El abrigo del difunto, lo único que no era obviamente médico, documentos de identificación de 2043 completamente inútiles en ese momento, y las quemaduras por radiación que aún se manifestaban en el tejido prestado bajo los vendajes. Sin dinero. Sin teléfono. Sin identidad falsa. Señales de tráfico. Las encontró. Baltimore, a 2 cuadras al este del distrito portuario. La cuerda lo empujaba hacia el noroeste a unas 2 millas, lo que situaba a Cole en algún lugar del corredor financiero de la ciudad. Cole estaba tras la pista de Goines. Podía ir a buscarlo. Podía infiltrarse en esa operación, aprovechar el conocimiento colectivo e interponerse en el camino de algo que ya iba por buen camino. O podría usar las 4 horas que tenía para hacer algo que a Cole no se le ocurriría. Encontró una farmacia CVS, compró una cámara desechable y una botella de agua con los $20 de emergencia que guardaba doblados en el forro del abrigo, una costumbre que adquirió en 2043 y que resultó útil, y caminó hasta el registro de corporaciones de la ciudad. La oficina de archivos olía a polvo y a ambición institucional frustrada. Trabajó durante 4 horas revisando documentos corporativos y de registro de subsidiarias en una mesa cerca de la ventana, metódico y minucioso, reconstruyendo la cadena desde las participaciones públicas de Markridge a través de 3 capas de empresas fantasma hasta que dio con la anomalía. La pila de memoria funcionaba a la perfección. Todo lo que leía se grababa en su memoria y permanecía allí. Documentos, membretes, números de registro. No se trataba de una retención pasiva, sino más bien de algo grabado directamente en él, permanente y recuperable. Podía leer una dirección una vez y reconstruirla meses después sin que se deteriorara. La estructura corporativa de Markridge se movía ante sus ojos y permanecía allí. Operaciones farmacéuticas legítimas en la superficie, 3 niveles subsidiarios debajo y una entidad matriz en la base, Meridian Biosystems LLC, que no aparecía en ningún otro documento público, salvo como una sola línea en un informe trimestral de cumplimiento ambiental. Una dirección en un parque industrial de Pensilvania que no tenía ninguna instalación pública correspondiente. Fotografió las páginas pertinentes y se marchó a la 1:30 de la tarde. James Cole, edificio corporativo Markridge, Baltimore. Tras 6 horas en el mismo puesto, Cole ya se sabía la rotación de memoria. 3 camiones de reparto con matrículas conocidas. Tráfico peatonal corporativo habitual, sin patrones destacables. Nada del ejército. Nada que sugiriera un encubrimiento en marcha. Claro, se suponía que los encubrimientos en marcha no debían pasar desapercibidos. El hombre que salió del edificio municipal al otro lado de la calle a la 1:42 no pertenecía a ese lugar. A Cole le bastó 3 segundos para ubicarlo.
El paciente de Splinter, el carroñero moribundo al que Jones mantenía en observación, que había pronunciado palabras que Jones no había compartido con él y que ahora aparecía, vivo, erguido y con una pila de documentos bajo el brazo, en medio de una calle de Baltimore en 2015. Cole se mudó. El callejón era estrecho y terminaba en un muelle de carga. Cole entró detrás de él y dijo: «Alto». El hombre se detuvo. Extendió ligeramente los brazos, sin alzarlos ni mostrarse agresivo. Simplemente visible, lo cual fue una decisión deliberada. Se dio la vuelta sin moverse rápidamente. «La cara de la celda», dijo Cole. «Sí. Jones te tenía bajo vigilancia». Lo hizo. Cole acortó la distancia. El hombre no retrocedió, lo que denotaba confianza o cálculo. Su mirada era firme, propia de la práctica, no de una calma genuina. Cole sabía distinguir la diferencia. «¿Cómo es que estás aquí?» «Sigo tus saltos». La voz era firme. «Cuando te rompas, iré contigo». Sin opción, sin consentimiento. «Sé cómo suena eso. Dime algo que suene mejor». «Encontré algo útil». Extendió los documentos, no los ofreció, sino que los mostró, lo cual era una distinción. «Cadena corporativa. Estructura subsidiaria de Markridge. Hay una dirección al final que no coincide con ninguna instalación pública. 3 niveles de profundidad. Parque Industrial de Pensilvania. Creo que es lo que busca». Cole tomó los papeles. Los recorrió con la mirada rápidamente. Nombres de empresas, números de registro, los márgenes anotados con letra pulcra. Alguien que sabía qué buscar había hecho esto en una tarde. Meridian Biosystems, leyó. Informe trimestral sobre cumplimiento ambiental. Una dirección de más. Cole pasó a la segunda página. Allí estaba la dirección, con esas 4 palabras al lado. Una dirección de más. Levantó la vista. ¿Quién te envió? Nadie. Una pausa. Nadie que pudiera haber predicho que terminaría en Baltimore en lugar de Filadelfia. Entonces, ¿quién eres tú? Rowan Shaw. Ese es un nombre. Pregunté quién eres. El hombre abrió la boca y guardó silencio. Y Cole lo vio. La pequeña fisura en su aparente serenidad. No era miedo, ni culpa. Era más bien la de un hombre al que le acababan de hacer una pregunta que no se había permitido meditar del todo. Cole era bueno leyendo a la gente. Llevaba mucho tiempo teniendo que serlo. Rowan, dijo el hombre finalmente. Esa es la respuesta sincera que tengo ahora mismo. Cole dobló los documentos y los guardó en su chaqueta. No los devolvió. No te interpongas en mi camino. Salió del callejón sin mirar atrás. No sentía la puntería de una mira telescópica, que era prácticamente la única señal que le daba a un desconocido sin previo aviso. La dirección parecía correcta. Más correcta de lo que habían revelado 6 horas de vigilancia. El cable volvió a su zumbido ambiental alrededor de las 4 de la tarde. Suave, presente, el cable aflojándose. Cole estaba quieto en algún lugar. Tranquilo. Rowan se quedó de pie en la entrada del callejón con las fotocopias aún en la mano y reflexionó sobre su situación. En 2015, se encontraba en Baltimore, con una bata de hospital debajo de un abrigo, en la ciudad equivocada, después de haberle entregado su mejor información a un hombre que la había aceptado sin agradecimiento y se había marchado, y tendría que esperar en algún sitio hasta que llegara el salto a casa. La comisura de sus labios se movió. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía lo suficiente como para considerarse una. La cuerda se movió. Le dolía el brazo donde la aguja se había desprendido, y sus pulmones aún producían ese suave acompañamiento a la respiración, y el pensamiento que afloró fue a la vez simple y específico. Por favor, que me aterricen cerca de la enfermería esta vez. El callejón desapareció. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. El asesor. Capítulo 5. El asesor aterrizó en el páramo que se extendía más allá del perímetro de Splinter y permaneció allí un momento, mirando fijamente el cielo gris y plano, decidiendo si sentía algo en particular al respecto. Sensaciones leves. Coincidentes con aterrizajes anteriores. El barro helado le calaba hasta los huesos. Sintió un dolor en la espalda que él ignoró. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la valla. El guardia de la puerta levantó su rifle a 15 metros, luego lo bajó a 12. Otra vez tú. Yo otra vez. Vas a provocarle un problema cardíaco a Hansen. Dígale a Hansen que espere horarios irregulares. Oficina de Jones, 2043. Las fotocopias esparcidas sobre su escritorio bajo la luz plana del techo. No los tocó de inmediato. Los observó, lo cual era diferente.
Leyó la disposición de las páginas, la letra en los márgenes, la naturaleza de las anotaciones. Tenía las manos planas sobre la superficie del escritorio, una postura que él había empezado a interpretar como una evaluación activa más que como una muestra de autocontrol. Baltimore, dijo ella. El salto de Cole me puso en esa situación. Distrito diferente, momento diferente. Aproveché las horas. Estas anotaciones, señaló los márgenes. Meridian Biosystems. Este nombre no aparece en ningún lugar de nuestros archivos de Markridge. Es una filial de cuarta categoría. La empresa matriz la utiliza exclusivamente para la presentación de informes de cumplimiento ambiental. Un solo documento, una sola dirección, sin referencias cruzadas. Solo la encontrarías si supieras leer específicamente los informes de cumplimiento. Y tú lo sabías. Tenía una teoría. Jones tomó la primera página y la leyó con la misma atención que dedicaba a las cosas que requerían toda su atención. Quieta, concentrada, esa cualidad particular de alguien para quien la información no era abstracta sino operativa. 47 segundos. Él contó. Meridian Biosystems, repitió. La segunda vez tenía un significado distinto. La primera vez fue una identificación, esta vez fue una designación. La dirección figura en la segunda página. Parque Industrial de Pensilvania. Presentado hace 3 años conforme al Código Ambiental para una instalación de investigación biológica. Pasó a la segunda página. El bolígrafo en sus dedos dejó de moverse. Él la observó leer la anotación una dirección de más 2 veces. Cole te vio, dijo sin levantar la vista. Sí. Te describe como alguien que realizó una investigación independiente antes de contactarlo. Eso es correcto. Investigación independiente sobre los parámetros de la misión de mi agente. Levantó la vista. Sin autorización. Sin autorización explícita. Mantuvo una postura firme. El acuerdo con el asesor estaba pendiente. Utilicé los recursos disponibles para obtener información útil. Si el resultado es un enfoque erróneo, lo plantearé de otra manera la próxima vez. Jones dejó los papeles sobre la mesa, los alineó con el borde y lo miró por encima de ellos. Cole confirma que el nombre de la filial no aparece en ningún archivo que hayamos gestionado a través de nuestros propios canales. No. No lo haría. ¿Cómo? Una palabra. La usó como un bisturí. Sé qué buscar en las estructuras de ocultación corporativa, dijo. Sé cómo las empresas entierran las instalaciones que no quieren que se descubran. Sé con precisión qué hacía Markridge y dónde, y conozco los rastros documentales secundarios y terciarios que generan sus operaciones principales como efecto secundario. La miró fijamente. No puedo explicarle por qué lo sé. Puedo demostrar que este conocimiento produce resultados. Esa no es una respuesta aceptable a largo plazo. Lo sé. Es lo que tengo ahora mismo. El silencio entre ellos era el silencio particular de una negociación donde ambas partes comprendían la naturaleza del acuerdo, pero ninguna quería decirlo claramente todavía. Jones tomaría la información. La verificaría. Cole accedería a la dirección y encontraría lo que Rowan sabía que estaba allí. La situación cambiaría. Y, finalmente, la pregunta de cómo volvería a surgir, y Rowan necesitaría una respuesta mejor que un simple no puedo decírtelo. Pero finalmente no fue hoy. Mi función como asesora se mantiene, dijo Jones. La vigilancia se realizará según lo acordado. El acceso a la sesión informativa de la misión será como observadora. La información operativa solo se transmitirá a través de mí. Volvió a tomar la pluma. Que Whitley termine su trabajo. Ya se han asignado los alojamientos. Gracias. Ella ya estaba leyendo la segunda página cuando él llegó a la puerta. Rowan. No levantó la vista. Cuando Cole confirme esta dirección, y supongo que lo hará, el acuerdo se formalizará. Y las preguntas también. Asintió con la cabeza hacia la puerta y se marchó. José Ramsey, Proyecto Corredor Splinter. Ramsey llevaba 20 minutos observando al hombre a través de la puerta entreabierta de la oficina, y no le gustaba lo que veía. Se le daba bien tratar con la gente. Tenía que ser así. En los páramos, malinterpretar una expresión te costaba la vida por causas que nada tenían que ver con la violencia. Había visto a hombres mentir, a hombres decir la verdad, a hombres contar versiones cuidadosamente seleccionadas de la verdad, diseñadas para situarse en un punto intermedio, y había aprendido a distinguirlas. Este hombre, este Rowan, decía la verdad. Eso era precisamente lo que le molestaba a Ramsey. La información que le presentaba a Jones era real. Podía percibirla en la forma en que ella la leía, en la intensidad de su atención.
Una mujer que solía concentrarse en el escepticismo, ahora dedicaba su atención a la verificación. Los documentos eran útiles. El hombre que los había elaborado lo había hecho en 4 horas en una ciudad enemiga, sin recursos. Ese era el problema. No que estuviera mintiendo, sino que fuera tan bueno. El nombre de Cole salía de su boca cada 2 por 3. Tu agente. La posición de Cole. Cole confirmado. Siempre preciso, siempre rastreando la ubicación de Cole en la habitación del mismo modo que Ramsey la rastreaba. De la misma manera que se rastreaba a alguien a quien se había decidido mantener con vida. Quienes decidieron mantener a Cole con vida eran o bien sus aliados o lo estaban utilizando para algún propósito. Ramsey había encontrado una única manera de distinguirlos. Esperó a que el hombre saliera de la oficina de Jones. El pasillo que había fuera de la enfermería era lo suficientemente estrecho como para que la elección fuera obvia. Hacerse a un lado o mantener el puesto. Rowan mantuvo su posición. No sé a qué juegas, dijo Ramsey. No tengo uno. Todo el mundo tiene uno. Lo mío es seguir con vida. El hombre lo miró con la mirada serena y pausada de alguien que había tenido conversaciones más difíciles que esta. Y ser lo suficientemente útil como para que seguir con vida se convierta en la prioridad de otra persona. Cole estaba en Baltimore. Tú estabas en Baltimore. Sigo sus saltos. Cuando él va a algún sitio, yo voy a algún sitio cercano. No hay ningún mecanismo que yo controle. Eso dices tú. Eso digo yo. Ramsey se acercó. El hombre mantuvo la misma postura. Ni se inclinó hacia atrás ni redistribuyó su peso. O estaba realmente tranquilo, o se había entrenado para aparentar calma ante una amenaza física. Ambas posibilidades resultaban preocupantes por diferentes motivos. Si le haces daño a él, o a cualquier otra persona en este edificio a la que aprecie, no lo haré fácil. ¿Nos entendemos? Sí. Sin pausa. Claramente. Ramsey mantuvo la mirada fija y buscó aquello que solía estar ahí. El destello. Ofensa, cálculo o la supresión deliberada del miedo. La estructura habitual del rostro de una persona amenazada. En cambio, encontró otra cosa. Algo más antiguo. Reconocimiento. Como si Rowan ya hubiera tenido esta conversación antes, en algún otro contexto, y ya hubiera pensado en cómo iba a recibirla. Ramsey retrocedió. Rowan cruzó la puerta de la enfermería. En el pasillo, Ramsey permaneció de pie, sin sentirse mejor. El alojamiento medía 4 por 3 metros. Una cama plegable, una estantería, una almohada de verdad, no improvisada, y una puerta con cerradura que se abría desde fuera. No era una celda. No era libertad. Era el punto medio exacto entre ambas, la posición honesta. Whitley había vuelto a vendarle bien el cuerpo y le había administrado una segunda dosis de medicamento. Los hematomas irregulares en los bordes de la quemadura por radiación comenzaban a remitir, lenta pero perceptiblemente, como suele ocurrir con la curación real en comparación con el optimismo desmedido. Había comido algo con proteínas y empezaba a sentir que su cuerpo le pertenecía, en lugar de sentirlo simplemente como algo que habitaba. Se quedó de pie en el umbral de su habitación y miró por el pasillo hacia el panel informativo de la misión. Los próximos parámetros operativos de Cole ya se habían publicado. Asunto. Instalaciones de Meridian Biosystems, Pensilvania. Objetivo. Evaluar la infraestructura de investigación biológica. Debajo, en la anotación precisa de Jones. Clasificación de la sala nocturna. Activa. Protocolo de máxima seguridad. La sala nocturna. La instalación subterránea donde se almacenaba y estudiaba el virus que mató a 7.000 millones de personas y donde, en la línea temporal original, todo había empezado a hacerse realidad para quienes creían que solo intentaban evitar que se convirtiera en noticia. Rowan apoyó la espalda contra el marco de la puerta. Cole regresaba a 2015. El vínculo se llevaría a Rowan con él, como siempre. La diferencia era que esta vez, Rowan tenía una identidad falsa, recursos y una razón para estar allí que no requeriría explicaciones en un callejón. Se apartó del marco de la puerta y fue a ordenar sus documentos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Segunda ascilla. Capítulo 6. Segunda ascilla. Estaba sentado erguido cuando llegó la señal, completamente vestido, y eso marcó la diferencia. La identidad falsa estaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Dr. Rowan Shaw, investigador epidemiológico independiente, sin afiliación.
El nombre era real, las credenciales eran falsificaciones excelentes, y había pasado 2 horas decidiendo qué identidad falsa generaría menos complicaciones si Cassie consultaba el nombre en los registros de consultas de los CDC. Investigadora. Su campo. Un terreno común. Una razón legítima para acercarse a su mundo profesional. El dinero era real. Fondos operativos obtenidos a través de los canales de adquisición de Jones, con la denominación adecuada para 2015. El teléfono móvil que llevaba en la chaqueta era de prepago y estaba cargado. Tenía 3 juegos de documentos para 3 escenarios diferentes, y los había organizado de manera que el correcto estuviera al frente. El remolcador llegó a las 9 de la noche y él ya se estaba preparando. Cayó de pie. Una rodilla rozó brevemente el asfalto, un roce leve, no una caída, y entonces recuperó el equilibrio. El abrigo bien ajustado. El maletín en la mano. Las náuseas momentáneas alcanzaron un punto que ahora consideraba tolerable y comenzaron a remitir gradualmente en 30 segundos. El progreso tenía una textura. Así se sentía. Filadelfia, enero de 2015. Luz matutina con un ángulo bajo que indicaba que venía del este. Miró su reloj. 8:31 am, una hora distinta a la de su punto de partida en 2043, lo que aún le sorprendía de vez en cuando. La astilla llegó al mismo lugar que Cole, y Cole había saltado a la mañana. 3 cuadras al norte del edificio de los CDC. Se orientó, se arregló la chaqueta y caminó. La ciudad seguía viva, a diferencia de 2043, donde había dejado de estarlo. Tenía la esencia de un mundo que aún creía en sí mismo. Un camión de reparto mal estacionado y el conductor discutiendo con un agente de tráfico, una cafetería con cola hasta la calle, 2 adolescentes en una parada de autobús discutiendo sobre algo que no les importaría en una semana. Pasó junto a una mujer que paseaba a un terrier, el perro se giró para investigarlo, la mujer estaba hablando por teléfono y ninguno de los dos iba a enfrentarse al fin del mundo hasta dentro de un año. Conocía el nombre del café por una toma de fondo de la primera temporada que duró 4 segundos. Alkion, reflejado en una ventana detrás de Cassie. La había pausado 6 veces, en su segunda visualización, intentando leerlo con claridad. Entró a las 8:38 y pidió un café. Café de verdad. Caliente, oscuro, bien hecho con una máquina que habían limpiado esta semana. Sostuvo la taza con ambas manos y dejó que el calor le recorriera las palmas, marcadas por la radiación, y pensó. Así sabe lo normal. Esto es lo que tomaba todas las mañanas sin darme cuenta. Sostuvo la taza un instante más antes de sentarse. Pequeñas cosas. El programa nunca le había enseñado a apreciar las pequeñas cosas, pero vivir sin ellas le había hecho comprender su valor considerablemente. Cassie Ray entró por la puerta a las 8:46. Más baja de lo que la habían hecho parecer en el programa. La pantalla distorsionaba la escala de todos. Abrigo oscuro, bolso al hombro, se movía al ritmo de alguien que seguía una rutina bien establecida y le gustaba así. Pidió en el mostrador sin mirar la carta. Siempre lo mismo, por la eficiencia de sus movimientos. Tomó la mesa junto a la ventana, de espaldas a la pared. Desde allí podía ver la puerta. La dejó acomodarse. La dejó abrir la carpeta con el membrete de los CDC visible desde el otro lado de la habitación y empezar a leer. Entonces se levantó demasiado rápido, la silla rozó el borde de la mesa y su taza resbaló unos 7 centímetros. Ella levantó la vista. Dios, perdón, sujetó la taza con firmeza. Comprobó si tenía algún daño. Fue totalmente culpa mía. ¿Estás bien? Sus ojos se dirigieron a la taza, luego volvieron a su carpeta. Revisaría el café. Lo comprobó. ¿Se había derramado? No se había derramado. Crisis controlada. La miró con la dosis justa de timidez. La suficiente para parecer humano, pero no tanto como para resultar molesta. Ya ha sido una mañana muy larga. Empieza a parecer así. Sigue mirando la carpeta. Miró la mesa con el enchufe, la que estaba al lado de la de ella. ¿Te importa? Mi batería está bien. Se sentó. Abrió el portátil. Emitió los sonidos auténticos de una persona con trabajo real que hacer. 20 minutos de silencio colectivo, que en sí mismo era una conversación. El café estaba cálido. Fuera de la ventana, Januar y Filadelfia seguía con sus asuntos. Él leía una base de datos de brotes de los CDC. El artículo de portada exigía contenido veraz en la pantalla y cuando ella le echó un vistazo, él la dejó allí sin decir nada. Volvió a mirar. Durante más tiempo. Modelado de brotes. Calendarios de contención. Giró ligeramente la pantalla hacia ella.
Creación de modelos predictivos para la progresión de la transmisión zoonótica. La mayoría de los modelos existentes esperan la confirmación de la fase 2 antes de emitir recomendaciones de contención, lo que significa que la ventana de contención ya se está cerrando cuando alguien actúa. Ella miró la pantalla, luego a él. ¿Cómo estás accediendo a esta base de datos? Consulta con acceso autorizado. Le mostró la identificación. Dr. Rowan Shaw, independiente. Financiado mediante una subvención a través de la Iniciativa de Contención Viral de Stanford. Leyó la insignia. Volvió a alzar la vista. ¿Qué beca? El brazo público de un proyecto federal más amplio. Señaló con la cabeza la carpeta que ella no había cerrado del todo. Tu artículo sobre Sao Paulo está en mi lista de citas. La metodología de puesta en escena. Un latido. El latido preciso de alguien que eleva la relevancia de un desconocido. Ese periódico no tuvo mucha difusión. Es bastante amplio. Tu argumento sobre la identificación del paciente cero en la fase 1 como un derroche de recursos en lugar de un objetivo principal es correcto. La mayor parte de tu campo aún no ha llegado a ese punto. La carpeta se cerró correctamente, pero ella no se retiraba de la conversación. En cambio, se había vuelto hacia ella, con la postura característica de alguien que había tenido razón sobre algo durante el tiempo suficiente como para encontrar cualquier confirmación que valiera la pena examinar. La mayoría de mis colegas piensan que soy, por delante del consenso. Iba a decir que es difícil trabajar con él. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Pero eso también. Hablaron. Era más perspicaz de lo que la serie había mostrado. La habían presentado como una cualidad innata, describiéndola en lugar de demostrarla. En persona, en tiempo real, su inteligencia era más compleja. Construía argumentos con rapidez, reconocía los contraejemplos sin ponerse a la defensiva y formulaba preguntas de seguimiento que demostraban que procesaba la información en lugar de simplemente escuchar. Él preguntaba más de lo que ofrecía, lo cual fue acertado. Tenía opiniones sobre todo, y eran opiniones acertadas. A los 40 minutos, dijo sin cambiar de tono. Hace aproximadamente una semana, un hombre se me acercó. Sin que yo se lo pidiera. Habló de una plaga. Miles de millones de muertos. Rowan mantuvo la misma expresión. ¿Qué clase de hombre? Como alguien que lleva mucho tiempo corriendo. Apoyó el pulgar sobre la mesa, un tic nervioso. Intenso. No inestable. Sabía cosas sobre vectores de mutación viral que no aparecen en ninguna publicación. Cosas específicas. Lo comprobaste. Revisé las partes que pude revisar. Apretó la mandíbula. Las partes que pude verificar eran correctas. ¿Qué le pasó? Informé del incidente, como es habitual. Lo llevaron para que lo evaluaran. Una pausa. No sé qué pasó después. Asintió una vez y dejó que el silencio se instalara sin romperlo, lo cual era la disciplina más difícil. ¿Le creíste? La parte científica dijo, girando lentamente la taza de café sobre la mesa. La ciencia era lo suficientemente correcta como para que haya estado probando sus modelos por mi cuenta, comprobando los parámetros. ¿Se están sujetando? Hasta ahora, nada malo. Pero las tendencias, se detuvo. O mejor dicho, volvió a empezar. No estoy tranquila. La miró fijamente y no le dijo que tenía razón. No le dijo que el hombre al que había denunciado sería sacado de ese centro por fuerzas que ella no podía imaginar en ese momento, y que en 2 años estaría trabajando junto a él a través del tiempo mismo. En cambio, dijo. Esa es la respuesta correcta ante datos incompletos. La mayoría de los fallos en el control de brotes que he analizado comenzaron con alguien que reconocía el patrón, pero no contaba con suficientes datos para confirmar la preocupación. La preocupación era fundada. Los datos llegaron después. Hizo una pausa. Anticiparse a los datos no es paranoia. Es parte del trabajo. Tomó su café y dio un sorbo lento. Al dejarlo, lo miraba con una atención que aún no era cálida, pero que tenía el potencial de llegar a serlo. Una evaluación genuina más que una mera cortesía profesional. La mayoría de los investigadores con los que he trabajado lo llaman sesgo de confirmación. La mayoría de los investigadores con los que he trabajado se equivocan en casi todo. Ella se rió. Corto, sorprendido. Un sonido que se escapó más que emitido. Real, del tipo involuntario. El bullicio del café lo borró de inmediato, pero había sucedido, y algo se movió en su pecho que nada tenía que ver con la atadura. Se quedó pensando un momento. La habitación cálida. El buen café.
La mujer sentada frente a él que iba a ayudar a salvar lo que quedaba del mundo, que aún no lo sabía, que se reía de algo que él había dicho en un café en enero. No había hecho reír a Nanette desde que murió. 12 días atrás, según el recuento de cadáveres. Mucho más tiempo si consideramos todo lo demás. A las 9:50 recogió sus cosas. El edificio de los CDC, 2 manzanas al norte. El día seguía su curso. Él se ponía de pie cuando ella se ponía de pie, un reflejo tan arraigado que funcionaba sin necesidad de instrucciones. Su plan de contención secundario, dijo, colocando la carpeta bajo el brazo. ¿Está escrito en algún formato que pueda leer? Te lo enviaré. ¿Tienes un? Riley. Riley. Dirección de los CDC. Tomó su taza de café. Dr. Shaw. El Dr. Riley. Se giró hacia la puerta. Se detuvo, medio girada. El hombre que se me acercó. No miraba al suelo ni a la ventana. Lo miraba directamente, con esa mirada particular de quien está a punto de decir algo que considera que vale la pena arriesgarse a decir. Si sus modelos son correctos, si siquiera la mitad de lo que describió es cierto, él esperó. Sería muy malo, dijo. Para todos. Sí, dijo. Lo haría. Mantuvo su mirada fija en él un instante más de lo que requería la frase. Luego asintió una vez y salió del café. La observó cruzar la calle a través de la ventana. Su abrigo oscuro contrastaba con la gris mañana. Llevaba una taza de café en la mano derecha y una carpeta bajo el brazo izquierdo. Su paso era el de alguien cuya mañana había ido mejor de lo esperado y que ya estaba aprovechando esa energía para afrontar el resto del día. Ella ya estaba utilizando los modelos de Cole. Llevaba una semana haciéndolo, por su cuenta, porque la ciencia era correcta. No porque alguien se lo hubiera dicho. Simplemente era correcta y ella era de las que hacían los cálculos incluso cuando la conclusión la asustaba. Terminó su café. El teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Número desconocido. Una dirección en la zona de almacenes. 1 hora a las 9 de la noche y nada más. ¿Quién es? Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Reaparecieron por un instante más. Cole, no llegues tarde. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y miró por la ventana hacia la calle donde casi Riley había estado parada 30 segundos antes. Cogió su taza de café, la encontró vacía y la volvió a dejar sobre la mesa. El distrito de almacenes estaba a 4 millas. Tenía 11 horas. Dejó una propina y fue a buscar un mapa. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Vías paralelas. Capítulo 7. Vías paralelas. El almacén estaba en Callowville, en el extremo oeste, el tipo de edificio que durante 30 años se había utilizado para actividades que no estaban contempladas en su zonificación. Cole ya estaba dentro cuando llegó Rowan. De espaldas a la ventana, con las manos relajadas a los costados, no preparado para desenfundar, pero tampoco desprevenido, la postura de un hombre que había aprendido a sentirse cómodo en habitaciones con una sola salida. En la serie había mostrado esa misma cualidad. Una quietud animal que parecía de espera, pero que en realidad era de observación. Rowan entró por la puerta y se detuvo, lo que permitió a Cole ver claramente ambas manos. «Viniste», dijo Cole. «Me enviaste un mensaje de texto». Rowan observó el lugar. Buena elección de ubicación. Muelle de carga al fondo, vista a la calle a través de los ventanales altos, nada detrás de lo que esconderse salvo 3 palés industriales apilados contra la pared este. Se dirigió hacia el centro de la habitación y se detuvo. «Tengo una pregunta antes de que hablemos», dijo Cole. «Pregúntalo». «La información que le diste a Jones». Su mandíbula se movió una vez. «¿Dónde?» «Son fuentes que desarrollé antes de encontrar Splinter. No puedo revelarlas públicamente». «No puede o no quiere». «Ambos». Cole mantuvo la mirada fija, buscando la señal específica que respondiera a la pregunta que realmente estaba formulando. «¿Eres del ejército? ¿Eres hostil? ¿Trabajas para la gente que intenta matarme?» «Ustedes no son de la gente del hombre pálido», dijo. «No. El ejército no». «No. Entonces estás trabajando para ti mismo». «Yo mismo». «Y Jones, en lo que respecta al acuerdo de asesoría». «Esa es la lista completa». Un silencio. Cole procesaba la información más que pensaba. Rowan había notado una diferencia tanto en el programa como en persona. No deliberaba visiblemente. Sopesaba y luego actuaba. «Le diste la dirección de Meridian a Jones», dijo Cole. «A nadie más». «Con eso basta». Fue una declaración de confianza concisa. Limitada, condicional y completamente honesta respecto a ambas limitaciones.
Rowan había conocido a personas que depositaban su confianza fácilmente. No confiaba en ellas. La versión estrecha, específica y transaccional de Cole valía 10 veces más. Quiero proponer operaciones paralelas, dijo Rowan. Usted continúa directamente con la investigación de Goines. Yo me encargo del aspecto corporativo. Estructuras subsidiarias, ubicación de las instalaciones, documentación financiera. Compartimos información durante las reuniones informativas y nos mantenemos al margen. ¿Por qué la ruptura? Tu enfoque genera atención. El mío genera papeleo. Ambos son útiles. Ninguno mejora al combinarlos. Cole lo miró fijamente durante 3 segundos. Mantente completamente al margen de la operación Goines. Completamente. Si sabes algo relevante, dímelo. No tomes decisiones por mí. Acordado. Y no me sigues a propósito. Hizo una pausa. Sé que no puedes controlar los saltos. Me refiero al otro tipo. Comprendido. Cole se separó de la pared y se dirigió hacia la puerta, pasando junto a Rowan, sin mirarlo directamente, con la eficiencia de un hombre que ya había tomado una decisión. Se detuvo en el umbral. Shaw. Cole. La dirección de Meridian que le diste a Jones, dijo con voz firme. Le diste la cadena corporativa, no las coordenadas. Rowan mantuvo la misma expresión. Todavía no. ¿Por qué? Primero la verificación. Es mejor estar seguro que ser rápido. Cole lo miró con la expresión de un hombre que sospechaba que la respuesta tenía una segunda parte tácita y que carecía de la información necesaria para dar con ella. Correcto. Se marchó. Sin despedirse. No fue una grosería. Cole no solía realizar rituales sociales con personas a las que aún estaba evaluando. La ausencia de formalidad era una muestra de cortesía. Significaba que Rowan estaba siendo tratado como una persona real, y no como alguien cuyos sentimientos debían ser controlados. Se quedó de pie en el almacén vacío y escuchó cómo los pasos de Cole se alejaban hacia la calle. La segunda mitad del día fue suya. Había aprovechado las mañanas en la Biblioteca Pública de Filadelfia. Ordenadores de acceso público, bases de datos de referencia, ese tipo de entorno institucional donde uno podía sentarse durante 6 horas sin que nadie le preguntara qué hacía. El entramado empresarial de Markridge tenía otra capa que no había explorado del todo en Baltimore. Una entrada en el registro de una filial de Pensilvania que no figuraba en los informes de cumplimiento ambiental, pero que apareció brevemente una vez en un informe anual del Departamento de Salud Estatal como designación de investigación biológica. Veridia Health Solutions. No era un nombre que apareciera en la serie. Nunca le habían dado ese nivel de detalle corporativo. Pero la estructura coincidía, la dirección coincidía con el corredor industrial al sur del archivo de Meridian, y la designación del Departamento de Salud coincidía con la clasificación específica de residuos biológicos que correspondía al tipo de trabajo que produjo el tipo de muestras que acabaron con el mundo. Escribió la dirección en un trozo de papel que había en la mesa de la biblioteca. La dirección específica de la habitación nocturna. Se sentó con él. En la línea temporal original, encontrar esta dirección llevó meses. Se obtuvo a través de Leland Goines, quien condujo a Jennifer, quien a su vez desencadenó una serie de eventos donde varias personas resultaron heridas y cambiaron tras la experiencia. Cole encontró la habitación nocturna de base de sangre y sacrificio. Así lo contó la serie. Rowan lo encontró en una biblioteca en una tarde, con un código de acceso a la base de datos y la pila de memoria funcionando silenciosamente en segundo plano, conservando todo con la precisión impecable de algo que no necesitaba esforzarse. Podría llevar esto a la oficina de Jones esta misma noche. Podría decir, aquí está la instalación, aquí está la dirección, esto es lo que hay dentro. La operación se aceleró varios meses. ¿Y luego qué? El ejército también estaba en marcha. Tenía su propio cronograma y sus propias operaciones ya en curso. Si Splinter atacaba la sala nocturna 2 meses antes, ¿qué haría el ejército con los 2 meses que ya no dedicaría a la operación en la sala nocturna? ¿Qué cambios se produjeron? El programa le había dado una visión de una versión de los hechos. Ya se desviaba un poco de esa versión. Su presencia, el contacto temprano de Cassie, los archivos de Meridian en manos de Jones antes de lo previsto. Pequeñas divergencias, manejables. La versión original seguía siendo, en general, correcta. Adelantar la apertura de la sala nocturna varios meses no fue una desviación menor. Se dijo a sí mismo. Primero necesito más información. Necesito ver cómo se desarrolla el enfrentamiento con Goines en esta línea temporal antes de cambiar la secuencia de la habitación nocturna.
Ese era el argumento estratégico. Era real, era legítimo, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era más simple y a la vez más difícil de aceptar. Tenía miedo de equivocarse. Miedo de tirar de un hilo y ver cómo todo se desmoronaba en direcciones impredecibles. Había visto la serie 2 veces. Recordaba los momentos clave, los giros argumentales, los costos. No recordaba cada detalle de cada episodio. Había lagunas en su conocimiento. Personajes secundarios, operaciones paralelas, cosas que la serie no había considerado dignas de mostrar, y esas lagunas eran donde podía provocar muertes. Dobló el papel en 4 partes. La guardó bajo la plantilla de su zapato izquierdo, en el talón, como un carroñero que esconde objetos de valor que no sobrevivirían a un registro de bolsillo. Una costumbre que el difunto había adquirido en 2043 gracias a su memoria muscular, una de las pocas que le habían resultado útiles. La dirección le presionaba el arco del pie mientras salía de la biblioteca y se adentraba en la noche de enero en Filadelfia. Estratégico, pensó. Esto es estratégico. El aire frío no estaba de acuerdo, en el sentido de que el aire frío tenía una cualidad de honestidad. El cordón en su pecho vibraba. Largo, lento. Cole regresaba a las instalaciones. El regreso se hacía inminente. Rowan caminó hasta la parada del autobús, se sentó en el banco y esperó. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. El primer bucle. Capítulo 8. El primer bucle. La sesión informativa fue rutinaria. Eso fue lo que le impactó al regresar de 2015. Lo completamente normal que era todo. Jones en su escritorio con los mapas apoyados en las esquinas sobre tazas de café y pequeños equipos, Cole de pie porque Cole siempre estaba de pie, Rowan en la silla del asesor con sus notas en la mano. La cadena corporativa Mark Ridge confirmada. Meridian identificada. Coordenadas pendientes de verificación adicional. Información de Cole sobre Goines. Sujeto localizado en una empresa privada de consultoría de seguridad en el centro de Filadelfia. Jones aprobó el siguiente fragmento para 72 horas después. Se levanta la sesión. Rowan regresó a sus aposentos y leyó durante 2 horas. Un informe sobre protocolos de contención biológica que había encontrado en el archivo de recursos de Splinter, útil tanto por la información que le proporcionaba como por el entretenimiento que le brindaba. Comió algo. Un generador en algún lugar de las instalaciones cambió de tono al ritmo del sistema de calefacción, el sonido ambiental característico de la escasez controlada de 2043. Extendió la mano hacia la luz. La realidad se derrumbó. No en voz alta. Sin ningún anuncio. Un salto de fotograma, un instante fuera de la secuencia, como cuando una grabación se salta un compás. Y entonces jadeó, erguido en su litera, y sus pulmones dijeron mañana y el reloj de la pared marcaba las 7:43. La sesión informativa fue a las 9. Se quedó sentado en la oscuridad durante un minuto entero y no hizo más que respirar. Jones entró en la sala de reuniones a las 9:01, dejó sus archivos sobre el escritorio y miró primero a Cole y luego a Rowan. Debemos. La misma entonación. Ese ligero matiz en nosotros que la convertía en una declaración en lugar de una pregunta. Exactamente igual que antes. Cole permanecía de pie en la misma posición. El hombro izquierdo hacia la pared, el peso sobre el pie derecho, la quietud habitual de un hombre que espera que algo lo confirme o lo decepcione. Rowan presenció la sesión informativa. Había tenido esa conversación hacía unos 40 minutos. No la recordaba. No la estaba reconstruyendo, no estaba rellenando huecos con recuerdos. La estaba escuchando de nuevo, en tiempo real, cada intercambio llegando al mismo ritmo, las mismas palabras en el mismo orden. La forma en que Jones golpeó su bolígrafo 2 veces antes de preguntar por la filial de Meridian. La forma específica en que Cole dijo la empresa de seguridad en lugar de la ubicación de Goines la segunda vez que Jones pidió confirmación. Cada pausa en el mismo lugar, cada frase con el mismo ritmo. La pila de memoria no solo retenía datos. Conservaba la experiencia vivida de los acontecimientos. Los datos temporales, la secuencia, la textura completa de lo sucedido. Y el bucle lo había reiniciado todo, excepto a él. Tras 14 intercambios, Jones llegó a las coordenadas de la sala nocturna. Pendiente de verificación adicional, según su último informe. Rowan preguntó. ¿Crees que el problema de los pingüinos tiene una solución viable? Ambos lo miraron. El silencio que siguió fue el de una conversación que se había descarrilado abruptamente por algo que nadie había previsto. Jones dejó de escribir. La expresión de Cole se situó en algún punto entre qué. Y no tengo tiempo para esto. Lo siento. Dijo Jones. Nada.
Mantuvo el rostro impasible. Disculpen. Continúen. Jones mantuvo la mirada fija exactamente un instante más de lo que requería la situación. Luego continuó. Las cejas de Cole se habían movido 2 milímetros y habían vuelto a su posición original. Finalizó la sesión informativa. Se levantó la sesión. El cronograma fue el mismo. El resultado también. Solo hubo una pequeña desviación, deliberada e insignificante, introducida por la única persona presente que sabía que existían ambas versiones. Doctora Katarina Jones, oficina del proyecto Splinter, tarde. Llevaba 40 minutos revisando las imágenes satelitales de Goines, y el comentario sobre los pingüinos no se le había quitado de la cabeza. No fue nada. Una breve interrupción. La mente divagaba, se recuperaba y volvía a la realidad. La fatiga cognitiva durante la recuperación de la exposición a la radiación producía precisamente este tipo de ruido superficial involuntario. El historial médico respaldaba esa explicación. El momento en que ocurrió también. El contenido aleatorio, sin sentido, confirmaba esa explicación. Lo que no lo respaldó fue la calidad de su recuperación. Cuando Rowan se dio cuenta de lo que había dicho, tenía la textura de un hombre que había expresado algo con intención y ahora optaba por no insistir en ello. No una mente confusa aferrándose a fragmentos. Una mente deliberada decidiendo cuánto mostrar. Ella había pasado 20 años en entornos donde la gente solía decir menos de lo que sabía, y reconoció esa forma de hablar. La pregunta no era qué es un problema de pingüinos. La pregunta era qué estaba probando. Lo archivó bajo el nombre de Rowan Shaw, evaluación en curso, y volvió a las imágenes. La operación en las instalaciones de Goines requería una sincronización precisa. Lo que Shaw ocultaba sobre las coordenadas de la sala nocturna saldría a la luz o no. Si salía a la luz antes de que concluyera la operación de Goines, aún podría usarse. De lo contrario, ella preguntaría directamente, con más presión que hasta el momento. Marcó 3 posiciones de satélite y continuó. Esa noche, Rowan se tumbó boca arriba en la oscuridad y contó las diferencias entre ambas versiones del informe posterior a la misión. 17 intercambios, idénticos. Una desviación, iniciada por él. Había demostrado lo que necesitaba demostrar. La pila de memoria persistía incluso tras los reinicios del bucle. No estaba reconstruyendo la memoria, sino que la conservaba intacta mientras el mundo se reiniciaba a su alrededor. Los presentes no sabían que habían pronunciado esas palabras antes. Él sí. La asimetría era total. La pregunta que siguió fue la que había estado evitando desde que se despertó a las 7:43 de la mañana. Cassie. Ella no estaba en las instalaciones de Splinter. Estaba en 2015, viviendo su vida de forma lineal, y el bucle que había reiniciado su informe se había reiniciado en un radio centrado en las instalaciones de Splinter o en la línea temporal operativa de Cole. La pregunta era dónde terminaba ese radio. Su encuentro en el café. Alkion, la silla que dejaron caer, el periódico de São Paulo, la risa que la había sorprendido. Él había construido algo allí. No mucho, pero algo. Atención genuina, interés ganado, una tarjeta de presentación ofrecida voluntariamente. Si el reinicio hubiera llegado a 2015, esa conversación habría desaparecido de su vida. La próxima vez que entrara, sería un desconocido. El siguiente salto a 2015 lo resolvería en 30 segundos. Una conversación en el mostrador, o una mirada a su rostro sin reconocerlo. Lo sabría de inmediato. Cerró los ojos y contó los latidos de su corazón hasta que se regularizaron, y luego dejó de contar cuando contar dejó de ser útil. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. Comienza el apilamiento. Capítulo 9. Comienza el apilamiento. El reinicio lo pilló a mitad de la serie. Tras 40 flexiones en su entrenamiento matutino, con las manos apoyadas en el suelo de hormigón pintado de un gimnasio de la IMCA al que se había inscrito con un nombre falso, el mundo se detuvo. Como si se hubiera borrado un fotograma de su mente. Estaba de pie, sin transición, vestido de calle, en la entrada del gimnasio. 8:03 am. 2 semanas y media antes de lo previsto para el entrenamiento. A su alrededor, el IMCA seguía funcionando a pleno rendimiento. El portazo de las taquillas, el leve olor a cloro de la piscina, el limpiador institucional que perduraría en su memoria mucho después de que el edificio quedara reducido a escombros. Apoyó una mano en la pared de bloques de cemento y respiró hondo durante los primeros 30 segundos de desorientación tras el reinicio. Luego prestó atención a lo que tenía en sus manos. No se trataba de lo que había estado haciendo, sino de lo que podía hacer ahora. Encontró un espacio vacío en la esquina, volvió a la posición de flexión y se puso en marcha.
40. Sus brazos lo soportaron sin la quemazón inicial que debería haber acompañado la primera serie de la mañana. No con la fuerza acumulada de la sesión, que se había disipado. El tejido muscular se había reiniciado con el cuerpo, y el tejido real necesitaba tiempo real. Pero las vías neuronales se habían reconstruido rápidamente. Lo que había tomado 12 minutos para calentar la primera vez, esta vez lo hizo en 3 repeticiones. La curva había cambiado. Terminó la actuación, se sentó contra la pared y reflexionó sobre su significado. La pila de memoria conservaba los datos tras los reinicios, confirmado en el capítulo 8. Lo que no había confirmado era si el aprendizaje físico se transfería de la misma manera. Movimiento aprendido, respuesta entrenada, la forma particular en que una mano aprende a usar una ganzúa o a sujetar un arma. Sí, lo hizo. No del todo, no al instante. El cuerpo se reinició y necesitó trabajo. Pero la curva de reconstrucción era más pronunciada cada vez, como un camino que se recorre tantas veces que deja de ser maleza y se convierte en carretera. Donde una habilidad había tomado 2 semanas, ahora tomaba 4 días. Donde 4 días, 1. Donde 1, iba a averiguarlo. Durante las 3 semanas siguientes, puso a prueba deliberadamente sus límites, en cada reinicio que generaban las operaciones de cole. El gimnasio Inca para ejercitar la parte superior del cuerpo, el juego de pies y la mecánica básica de combate que los agentes de Splinter le habían estado inculcando en 2043. Un campo de tiro en Broad Street para perfeccionar su puntería, una habilidad que no poseía en su vida anterior y que ahora practicaba con todos los métodos disponibles hasta que los grupos de puntos empezaron a ser claros. Aprendía a abrir cerraduras con un libro de la biblioteca y un kit de práctica de una ferretería, solo en la habitación alquilada. Primero aprendí mandarín con un libro de frases, luego en una clase comunitaria y después practicó durante horas repitiendo los tonos hasta que los 4 registros dejaron de confundirse. 3 reinicios en 3 semanas. Cada uno restablecía la realidad en un lapso de entre 6 horas y 3 días, aportando cada uno un nuevo dato. Tras el primer reinicio, la reconstrucción fue un 50% más rápida que el aprendizaje inicial. Tras el segundo, un 70%. Tras el tercero, reaprendía en horas lo que la primera vez le había llevado días. El cuerpo cambiaba más lentamente. El tejido real requería tiempo real, la curva de adaptación física era más pronunciada y menos susceptible a la compresión. Pero cambiaba. Para la tercera semana, los ejercicios de Splinter en 2043 daban resultados con tal eficacia que Holt, antigua militar del Batallón Séptimo Oeste, la persona menos impresionada en cualquier lugar donde estuviera, levantó la vista de la colchoneta y dijo: «Al final serás útil». Para Holt, eso fue prácticamente el equivalente a una ovación de pie. Lo archivó y siguió trabajando. Dr. Cassandra Riley, Alkion Café, Filadelfia. Llevaba 11 minutos sentada en la mesa junto a la ventana cuando se abrió la puerta y su café aún estaba demasiado caliente para beberlo. El hombre que entró rondaba los 30 y tantos años, vestía un abrigo oscuro y tenía esa compostura cuidadosa que da la práctica más que la naturalidad. Ella ya había visto esa cualidad antes, generalmente en personas que habían pasado por una experiencia difícil y se habían organizado para superarla. Pidió en el mostrador, tomó la mesa junto al enchufe y abrió su computadora portátil. Regresó a su carpeta de los CDC. 3 minutos después se levantó demasiado rápido y su silla chocó contra la mesa. Dios, perdón, ajustó la taza. La revisó. Fue completamente culpa mía. ¿Estás bien? Miró la taza, luego volvió a mirar la suya. Revisaría la tuya. Crisis controlada. La miró con la timidez de quien lo decía en serio. Ya ha sido una mañana muy larga. Ella volvió a mirar su carpeta. Él estaba callado. No un silencio agresivo, no fingiendo hablar para que ella lo hiciera. Simplemente trabajaba, emitiendo los sonidos propios de una persona con trabajo que hacer. Ella echó un vistazo a su pantalla una vez. Base de datos de brotes de los CDC. Observó con más detenimiento. Él estaba leyendo informes de modelización de casos del grupo brasileño que ella había citado en su artículo de São Paulo. El estilo de anotación era el de alguien que trabajaba en el mismo campo. Bien. Hablaron durante 40 minutos. Conocía el artículo de São Paulo, la versión original, los argumentos metodológicos, no el resumen de prensa. Rebatió 2 de sus conclusiones sobre la cronología de la contención con datos que ella desconocía, lo que demostraba que había consultado la bibliografía en general, en lugar de limitarse a su propio trabajo.
Preguntaba más de lo que respondía, y sus preguntas eran pertinentes, del tipo que demostraban que estaba procesando la información en lugar de esperar su turno. Mencionó a Cole, no por su nombre, no directamente, solo la anomalía de la semana pasada. El hombre con los vectores de mutación, el conocimiento específico, la inquietante precisión. ¿Le creíste? Preguntó. Lo pensó con sinceridad. La ciencia. Las partes que pude comprobar eran correctas. Apoyó el pulgar sobre la mesa. Estoy ejecutando los modelos que describió. Se mantienen. Asintió lentamente, con el gesto de quien reflexiona sobre algo en lugar de rechazarlo. Esa es la respuesta correcta, dijo. La mayoría de los casos de brotes que he analizado comenzaron con alguien que reconocía el patrón, pero no contaba con los datos suficientes para oficializar la preocupación. Anticiparse a los datos no es paranoia. Algo en la forma en que lo dijo no era un intento de tranquilizarla, ni de desestimarla, sino simplemente un reconocimiento rotundo de que la preocupación tenía una base racional. Tuvo un impacto diferente al de las respuestas que había recibido de sus colegas. Le dio su tarjeta antes de irse. No sabía por qué. Solo que le había parecido la decisión correcta. Después de que ella se marchara, él sostuvo la tarjeta por un instante. Doctora Cassandra Riley. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La misma tarjeta. La misma tarjeta que ella le había dado la primera vez que se sentaron en ese café, en una versión de una mañana que ya no existía para nadie excepto para él. La había llevado consigo a través de un bucle que había borrado por completo la conversación de su mente, y allí estaba, sosteniendo una segunda copia. 15 minutos después, ella había hecho la misma broma sobre su pedido de café. Él se había reído porque no reírse habría implicado explicar por qué no lo hacía, y la única explicación posible era la verdadera. Dejó la tarjeta sobre la mesa y se bebió el último sorbo de café. Ya estaba frío. De todas formas, se lo bebió. El campo de tiro de Broad Street. Gerald, policía jubilado con 22 años de servicio y esa calma institucional que solo se adquiere tras haber visto lo que merece la pena, le asignó su puesto sin decir nada. Para entonces, en este círculo vicioso, ya llevaba 3 sesiones con el nombre falso y Gerald había empezado a mostrarse como un familiar, una especie de cortesía profesional que significaba ser puntual y no causar problemas. 1 hora, ejercicios estándar. 15, 25, 40 metros. La fase de reconstrucción se hizo visible en el primer cargador. Grupos ligeramente más amplios que antes del reinicio, que se fueron estrechando rápidamente a lo largo de la primera caja de munición a medida que las trayectorias se reconstruían. A los 30 minutos, los grupos de 40 metros estaban dentro de un círculo del tamaño de su puño. Al final de la sesión, eran aún más cerrados. Gerald llegó a recoger los blancos a la hora en punto y se quedó mirando la hoja de 40 metros durante un buen rato. La primera semana, dijo, apenas lograbas formar grupos. Ahora estás haciendo esto. Dio la vuelta a la hoja. ¿Qué ha cambiado? Rowan quitó los clips de los objetivos restantes. Repetición. Los mismos ejercicios, en cada sesión. Cada vez desde cero. Hay algo más que eso. La clave está en la repetición. Enrolló las sábanas y las metió bajo el brazo. El músculo aprende a dónde ir. Al final, ya no hace falta decírselo. Gerald lo consideró con la expresión de un hombre que reconoce algo verdadero y decide si cree en la trampa. ¿Nos vemos el jueves? El martes, dijo Rowan. ¿Y el jueves? Afuera, la tarde de enero era nítida y clara. El cordón en su pecho mantenía su frecuencia de fondo. Cole en algún lugar de la ciudad, la operación Goines aún en marcha, la forma de toda la secuencia acercándose al punto de no retorno. Sabía cómo se desarrollaría la historia en la línea temporal original. Cole presionaría de Goines. Goines sería asesinado, no por Cole, sino por el ejército protegiendo a su informante. Jennifer quedaría como la única pista. Jennifer los guiaría hacia la sala nocturna. La dirección de la habitación nocturna estaba en su zapato. Lo había estado cargando durante 10 días. Cada vez que iba a la oficina de John si no se lo entregaba, era una decisión. Una pequeña elección repetida para dejar que la secuencia original se desarrollara un poco más mientras observaba el terreno en busca de divergencias. La lógica era sólida. Todavía creía en esa lógica. Pero el enfrentamiento con Goines estaba tan cerca que ya podía sentirlo, como la presión que se acumula antes de que cambie el tiempo. Tras Goines, el tiempo se aceleró. Después de Goines, Jennifer se convirtió en el activo, el ejército en la amenaza activa y la sala nocturna pasó de ser algo eventual a una urgencia.
El papel se movió contra el arco de su pie. Es hora de decidir. Tomó el autobús de regreso al punto de acceso y se quedó fuera de la zona de descenso, esperando a que el cable indicara el regreso de cole. La ciudad se movía a su alrededor. El humo de los autobuses, una mujer discutiendo por teléfono, dos palomas peleando por un envoltorio de comida. La prueba común de que la civilización seguía intacta. Dentro de 3 semanas, dentro de 2 años, las matemáticas siempre estaban ahí, latentes, y él había aprendido a no hacerlas constantemente, como uno aprende a no hacer ningún cálculo matemático que no tenga una respuesta productiva. La cuerda se tensó. Cole estaba regresando. Rowan se preparó y, antes de que llegara el momento decisivo, tomó la decisión. No del todo, no definitivamente, pero marcó el rumbo. Después de Goines. Después de Jennifer. Después de que la sala nocturna se convierta en la prioridad operativa. Entonces le doy el periódico a Jones. No porque esté siendo estratégico. Porque tengo miedo, y necesito dejar de permitir que esa sea la única respuesta. El mundo se desgarró. Aterrizó fuera del perímetro de Splinter por 4ª vez y permaneció tendido en el barro helado durante 3 segundos, mirando al cielo. Cada vez lo hago mejor, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la valla. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Vista del hilo. Capítulo 10. La vista del hilo. El estacionamiento tenía 4 niveles y una esquina ciega en el segundo, que Rowan había identificado como útil durante su investigación sobre Mark Ridge 3 semanas atrás. Lo había archivado como archivaba casi todo. Automáticamente, sin proponérselo, como si la pila de memoria recopilara el detalle al pasar y lo retuviera sin que se lo pidiera. Ahora lo agradecía. Segundo piso, pilar noreste, con la espalda pegada al hormigón, sin respirar. A 30 pies de distancia y un poco más abajo, 2 figuras habían entrado por una puerta de mantenimiento que debería haber estado cerrada con llave. La había comprobado al entrar, por costumbre, y estaban de pie en la penumbra del estacionamiento, hablando en voz baja, sin poder distinguir las palabras desde esa distancia. El ejército de los 12 monos. Lo sabía como sabía casi todo sobre este mundo. Por haberlo visto, por haber catalogado los detalles que el programa le había proporcionado sin necesidad de preguntar. La postura no era la adecuada para la seguridad corporativa. Demasiado quieta, demasiado deliberada, la economía concentrada de quienes entendían la violencia como un lenguaje profesional. El equipo tampoco era el correcto. Uno de ellos llevaba un maletín que no era el estándar de mensajería. Lo que falló fue el momento. Los mensajeros no deberían estar en 2015. Ni aquí, ni todavía, ni en el estacionamiento de Mark Ridge Corporate un martes por la tarde de febrero. Las operaciones del ejército en 2015 se desarrollaban por otros canales en este punto de la cronología. La operación Night Run no debería haber llegado a esta etapa. Fuera lo que fuese lo que hicieron allí, no era algo que Rowan hubiera visto en la serie, lo que significaba que o bien era algo que la serie no había mostrado o algo que la cronología había cambiado. La segunda opción tenía una frialdad particular que lo recorría rápidamente, como el frío que se propaga por un edificio cuando se ha dejado una ventana abierta. No era dramático, sino inmediato y omnipresente. Había cambiado las cosas. En 2015, llevaba a cabo operaciones paralelas, se había creado una identidad falsa y se había reunido con Cassie Riley para tomar un café. Las alas de la mariposa eran pequeñas, pero habían estado batiendo. Algo se había movido. Uno de los agentes se giró. Ya tenía la espalda apoyada en el pilar y el abrigo era oscuro, pero el escaneo era metódico. Un escaneo que abarcaba cuadrantes en lugar de fijarse en puntos de interés específicos. Rowan lo seguía con la visión periférica, midiendo el arco y calculando hasta dónde llegaría. Tenía quizás 4 segundos antes del cuadrante que incluía su pilar. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. No era pánico, sino algo más agudo, más específico, la adrenalina de una amenaza real e inmediata en un cuerpo que ahora estaba mucho más vivo que cuando lo había ocupado por primera vez. Las quemaduras por radiación habían sanado. Los pulmones funcionaban. Había pasado 3 semanas en gimnasios y campos de tiro para convertir esa máquina en algo funcional, y nada de eso importaba si se movía en el momento equivocado. 3 segundos. Tenía que girar a la izquierda detrás de una columna de soporte de hormigón y luego bajar por la rampa para vehículos, pero girar a la izquierda significaba pasar por el campo de visión periférico de la gente durante aproximadamente 2 pasos. 2 pasos, en el momento equivocado, y lo atraparían. 2 segundos. El escaneo alcanzó los 60 grados. El mundo se resquebrajó.
No en voz alta, en realidad ningún sonido. Solo una adición repentina a su visión, como una segunda capa transparente superpuesta a la primera de la realidad. Cada objeto en el estacionamiento se conectó mediante filamentos de luz. No luz propiamente dicha, sino más bien como el recuerdo visual de la luz, como una imagen residual que persiste tras los ojos cerrados. Cada filamento iba de un punto a otro, conectando causa con consecuencia, decisión con resultado. La posición actual de la gente. 3 hilos hacia adelante en el tiempo, mostrando hacia dónde se movería su escaneo a continuación. El hueco en el cuadrante. La ventana exacta de 4 segundos. Podía ver dónde pisar. Su cuerpo se movió antes de que asimilara completamente la instrucción. Pie izquierdo, colocación precisa para evitar la dispersión de grava que habría generado ruido. 2 pasos. El escaneo de la gente pasó por el cuadrante que contenía la posición original de Rowan. La columna lo engulló. Bajando por la rampa. Silencioso, controlado, la combinación precisa de rapidez y calma que había estado practicando en la IMCA durante 3 semanas bajo una comprensión diferente de lo que estaba practicando. Planta baja. Salida de mantenimiento. Calle. Caminó media cuadra a un ritmo que se mimetizaba con el movimiento de la calle. Nadie le prestó atención, nadie tenía motivo para hacerlo. Dobló la esquina, encontró un callejón y se detuvo. Le temblaban las piernas. No estaba mal. Solo el leve y persistente temblor de un sistema que recientemente había operado a un nivel al que no estaba acostumbrado y que ahora estaba informando. Apoyó ambas manos contra la pared del callejón, se inclinó hacia ella y respiró hondo. Inhaló por la nariz, 4 tiempos, exhaló por la boca, 4 tiempos. Una técnica que su programa de psicología cognitiva había cubierto en un módulo sobre el rendimiento bajo estrés, hacía ya mucho tiempo, pero que de alguna manera seguía vigente ahora. Entonces su estómago tomó una decisión diferente y se inclinó y vomitó en el callejón. Bilis, sobre todo. No mucho más. Había comido hacía 3 horas y los protocolos de emergencia de su cuerpo habían limpiado el sistema digestivo. Se enderezó, escupió 2 veces, se llevó el dorso de la muñeca a la boca y se quedó allí de pie, mirando la pared del callejón. Los hilos habían desaparecido. Parpadeó durante el vómito y, al abrir los ojos, el mundo había recuperado su opacidad habitual de una sola capa. Sin filamentos. Sin tejido conectivo de causalidad expuesto sobre superficies cotidianas. Solo una pared de hormigón con una tubería de desagüe, una bisagra rota y la textura característica de la infraestructura urbana de Filadelfia. Lo había visto durante quizás 3 segundos. 3 segundos de cada decisión y sus consecuencias, plasmadas como datos visuales, rastreables de un momento a otro, se desplegaban como un diagrama de circuitos. No era exactamente el futuro, ni una profecía. Más bien el presente en su totalidad, con todo su impulso visible en lugar de implícito. Había podido ver hacia dónde se dirigiría el escaneo de la gente no porque lo hubiera predicho, sino porque la cadena causal estaba ahí, legible, como leer una frase ya escrita. Mira de hilo. Fase 1, fase 2. El documento Power lo describía en términos clínicos. Breves e incontrolables destellos de visión de hilos. Sin capacidad de manipulación. Sobrecarga cerca de anomalías temporales. Lo había archivado como futuro, como algo que llegaría cuando llegara. Y había llegado. El precio ya estaba claro. Dolor de cabeza detrás de ambos ojos, de ese tipo específico que se localiza justo detrás del hueso orbital y se irradia hacia la sien. Náuseas que casi habían desaparecido, pero que dejaban una sensación de inquietud. El agotamiento particular de que algo importante hubiera ocurrido sin previo aviso. Se separó de la pared y miró su reloj. Faltaban 53 minutos para la ventana de cole. Su teléfono vibró. Goines ha muerto. El ejército lo alcanzó primero. Estaba a punto de regresar a casa. Lo leyó 2 veces. Temprano. Goines murió prematuramente, semanas antes de lo previsto, lo que significaba que la secuencia de la sala nocturna acababa de cambiar bajo sus pies. La dirección en su zapato era ahora más urgente que 1 hora antes. La reunión informativa de Splinter le preguntaría directamente. ¿Qué sabes? ¿Qué tienes en tu poder? ¿Dónde está la sala nocturna? La decisión se aceleró. Se lo había dicho a sí mismo después de Goines. Goines estaba después. Él respondió. Entendido. Yo también vuelvo a casa. Se quedó de pie en la entrada del callejón y miró la calle, donde la gente caminaba bajo la luz de enero, ajena a lo que se escondía bajo la superficie de la ciudad. El destello de filamentos había dejado una huella en su visión.
No los filamentos en sí, sino una especie de atención intensificada, la sensación de que todo estaba un poco más presente que una hora antes. No se fiaba. Necesitaba probarlo, comprender qué condiciones lo activaban y cuáles lo agotaban, antes de confiar en él para nada. Pero él sabía esto. Había visto 3 segundos de causalidad al descubierto, y había logrado escapar. El callejón olía a frío de enero y a náuseas recientes, y se encontró, contra toda expectativa razonable, sintiendo algo que no era del todo adrenalina ni del todo satisfacción, pero que rondaba la frontera de ambas.